Hola, hoy quiero que te fijes si tenés algo en común con el rey Wen. El rey Wen, me estoy refiriendo al rey Wen de China, cuya vida trascendió más allá de su época y nación. El rasgo más distintivo del rey Wen, sin duda, fue su carácter, que lo ayudó a mantener el equilibrio en medio de una situación de gran peligro y además justamente ese mismo carácter es el que lo llevó a la trascendencia. Antes de continuar y de entrar directamente a la historia, quiero que te fijes en tu carta natal si tenés alguna de estas posiciones. ¿Por qué? Porque son las que indican la potencialidad de trascendencia. ¿Bien? Quiero que te fijes si tenés ascendente en Virgo en tu carta natal o el signo de Virgo interceptado en la casa 1. Interceptado significa que tenés ascendente en Leo. Luego, dentro de la casa 1 está todo el signo de Virgo y tenés unos grados de Libra. Eso se llama signo interceptado y es una de las posiciones. También si tenés Sol en Virgo, Luna en Virgo, Sol en 6 o Luna en 6, porque la casa 6 es análoga a Virgo. Si tenés el signo de Leo en la cúspide de la casa 6, porque Leo y el Sol son análogos. Y si el signo de Virgo está en las cúspides de las casas 4, o la casa 5, que también es una analogía con la luna y con el sol. Tal vez tengas alguna de estas posiciones, tal vez tengas más de una, y si es así, te interesa. Si es así, continuemos. Vamos a ver un poquito de lo que fue muy brevemente la historia, es decir, vamos a ir a la parte que nos interesa. Wen estaba al mando, a cargo de un pequeño pueblo en las riberas del río Wei, que es el lugar donde iniciaban y terminaban las caravanas de la Ruta de la Seda, que hoy en día es muy famoso ese lugar porque allí están los guerreros de terracota, ¿sí? Está todo ese lugar, por eso es muy famoso y muy visitado. Dice la historia que gobernó a través de la virtud, de la bondad, de la justicia. Entonces su pueblo lo acompañaba, lo amaba, cada vez iba creciendo su popularidad. Por ese motivo, el emperador, temiendo que justamente esto creciera y pudiera hacerle sombra, en un combate lo apresó. Lo tuvo encarcelado durante 7 años. Y no solamente, fue una pena así de 7 años, sino que en cualquier momento podía enojarse y enviar a que lo maten. Es decir, era una situación muy delicada, muy peligrosa. En estos 7 años, larguísimos, que se terminan haciendo, Wen lo que hizo fue tomar lo que eran hasta ese momento los 8 trigramas de la que es sabiduría antigua de China, o Pakua también se llama, y con esto elaboró los 64 hexagramas de el I Ching, un libro de sabiduría china. Es decir, basado en textos antiguos. Esto no lo hacía básicamente porque le exigía una concentración mental, es decir, ponerse muy en sintonía con lo que estaba haciendo, con esa labor. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio interno, para no volverse loco, para mantener el centro, ¿sí? Transcurridos los 7 años, su pueblo paga el rescate por él, porque lo amaban. Bueno, es liberado y en esos años él vio que a este tirano no lo iba a poder modificar de ninguna manera, entonces encabeza lo que es y organiza la revolución que lo destituye y comienza a partir de allí una era de prosperidad y bienestar. Al poco tiempo muere y después de... Esto pasó en el siglo XII a.C. 10 siglos después, él no era rey, Wen no era rey, pero es nombrado en China como el rey más grande de todos los reyes. Justamente por haber, no solo por el general Li Qin, sino por este tema de destituir a un tirano, de poder generar las condiciones para una nueva época de prosperidad y demás. Esa es básicamente su historia. Ahora, su obra más importante, justamente, y la que trascendió, es el I Ching. El I Ching es un libro que significa el libro de las mutaciones, es decir, habla de los cambios. Y este libro, 3000 años han pasado,
y ha llegado a todo el mundo. Primero se expandió en China y luego, a través de viajeros que iban a Oriente en busca de sabiduría auténtica, algunos hicieron unas traducciones y lo han llevado al resto del mundo. Por lo tanto, esta obra es trascendente, trascendió su época, su nación, su cultura, y obviamente él no lo hizo con ese fin. Él nunca se enteró, ni siquiera que había sido popular en China. ¿Por qué? Porque había muerto bastante tiempo antes. Entonces, vamos a ver que la experiencia virginiana, este tipo de posiciones, evidentemente el rey Wen tenía alguna de estas. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza justamente una experiencia de este tipo, las experiencias virginianas, son los impedimentos. Él estaba impedido durante ese lapso de hacer su vida normal, ¿sí? Pero esto tiene un sentido, y en esa época de impedimento hay que mantener mucho el equilibrio interno, adaptarse a una circunstancia. Las personas que tienen estas posiciones, hay una etapa de su vida donde quedan a merced de alguna situación muy delicada, y esto es lo que hay que hacer: mantener el equilibrio interno, adaptarse, también mantenerse en reserva, ser cauteloso y ponerse a la labor. Es decir, algo hay que hacer, y es justo lo que se va a presentar en ese momento, es lo que hay que hacer. Y eso, uno nunca puede llegar a saber hasta dónde puede llegar el alcance de la labor hecha justamente en un tiempo virginiano. Por supuesto que él fue liberado, y lo mismo va a suceder. Esto no es eterno. Un día va a llegar la liberación, así como decimos que esto es un proceso como de crisálida a mariposa. Mientras está en la crisálida, bueno, ¿qué va a salir de acá? Y está encerrado, y está haciendo todo un cambio y una metamorfosis, un trabajo muy importante. Y después alcanza por fin la libertad. Y los resultados, ¿dónde van a derivar? El rey Wen nunca lo supo, pero nosotros sí sabemos que las tareas hechas en un tiempo de impedimento y haberlo hecho de forma correcta, a conciencia, digamos que esto puede llegar a superar las expectativas de cualquier monarca. Si él no hubiese hecho esa obra, hubiese sido uno más y apenas recordado en unos pueblos de China. Él es digamos, a nivel mundial, es el de los más famosos, incluso en China es el más grande de todos los reyes. Espero que te haya sido útil por si estás pasando alguna situación difícil, por si tenés que adaptarte a las circunstancias, quedaste a merced en alguna cuestión, y quiero que entiendas que eso tiene un profundo significado. Hasta la próxima.